especie. Ciencia para todos. Una de las principales amenazas de la biodiversidad es la pérdida de hábitat, proceso causado mayormente por la deforestación asociada a la expansión agrícola. Se estima que desde 1990 se ha perdido alrededor de 420 millones de hectáreas de bosque y más de 100 millones de hectáreas se están viendo afectadas por incendios forestales, plagas, enfermedades, especies invasoras, sequías y fenómenos meteorológicos adversos. Las medidas dirigidas a luchar contra la deforestación se han intensificado en el último decenio y la reforestación es una de estas medidas. La reforestación intenta recuperar la cobertura vegetal mediante el repoblamiento de especies de árboles o arbustos, ya sea con fines de producción, protección o provisión de servicios ambientales. A pesar de que la reforestación se ha manejado como una actividad que puede realizar cualquier persona, debemos ser muy cautelosos al introducir especies en un ecosistema. Si bien recuperar la cobertura vegetal aumenta la diversidad biológica de un sitio, no es suficiente para mantener el funcionamiento del ecosistema, por lo que es necesario utilizar especies nativas de la región que ya están adaptadas para interactuar con el resto de las especies que ya habitan. Es por eso que la reforestación debe realizarse de la mano de expertos, pues lo contrario podría causar un daño irreversible al ecosistema. Como para el resto de las especies, la deforestación es una amenaza para los humanos, pues millones de personas dependemos de los recursos naturales y de los servicios ambientales que los distintos ecosistemas nos ofrecen, tales como alimento, vestido, materias primas, agua, oxígeno. Por cierto, se estima que más del 90% de la población mundial vive en lugares en los que el aire está altamente contaminado, a tal grado que aproximadamente 7 millones de personas mueren cada año debido a la exposición a partículas contaminantes en el aire. Además de mejorar la calidad del aire, la cobertura vegetal ayuda a mitigar muchos de los problemas que se presentan en zonas urbanas, como la acumulación de calor y la amortiguación del ruido. Una consecuencia poco conocida de la deforestación es el origen de enfermedades infecciosas en humanos a partir de agentes transferidos por otros animales, proceso conocido como zoonosis. Su aparición puede estar relacionada con cambios en la superficie forestal y la expansión de las poblaciones humanas hacia zonas de bosque, que en ambos casos aumentan la exposición humana a la flora y fauna silvestre. Muchos ejemplos existen, algunos de ellos como la malaria, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la enfermedad de Lyme y el recién identificado, el virus SARS-CoV-2, que causó la pandemia actual del COVID-19. Si bien aún no es posible determinar exactamente cómo se infectaron inicialmente los humanos, también se infiere que la enfermedad COVID-19 es de origen zoonótico. La deforestación conlleva a muchos problemas que afectan el funcionamiento de la madre tierra. Aunque estamos contrarreloj, aún estamos a tiempo para mitigar los efectos de la deforestación. Se han realizado modelos que ilustran una alta deforestación para el 2100, cuyos efectos podrían ser irreversibles. Sin embargo, con acciones que van desde lo personal, como el cambio de nuestros hábitos de consumo responsable, hasta acciones regionales como la reforestación y la restauración de los ecosistemas, sería posible cambiar el rumbo y darle un respiro al planeta verde azul, que es nuestro único hogar. Reforestar para respirar. Bienvenidos a Depende de la Especie, podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación en ciencias biológicas. Soy Brenda Díaz Cárdenas y los acompañaré en el episodio de hoy, en el que trataremos sobre restauración con plantas nativas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Josué Raimundo Estrada Arellano, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Muy bien, Brenda, gracias por la invitación. Espero ir con la información para que le llegue a todo el público y sea para todos, se facilite para todos. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Voy a dar una breve semblanza suya. El doctor
Josué Raimundo Estrada Arellano nació en Francisco y Madero, Coahuila. Estudió la licenciatura en la entonces Escuela Superior de Biología, que es actualmente conocida como la Facultad de Ciencias Biológicas. Posteriormente, realizó sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Forestales de la Autónoma del Nuevo León. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y titulado a estudiantes de licenciatura y posgrado. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGEF. Es coordinador del Departamento de Gestión Ambiental y del posgrado en Gestión Ambiental. Sus principales líneas de investigación son impacto ambiental y el aprovechamiento de recursos naturales. ¿Qué proyectos tiene ahorita trabajando, doctor, vigentes? Estamos, la línea de investigación es evaluar el impacto de algunos proyectos de aprovechamiento de recursos naturales. Actualmente estamos evaluando el efecto de la construcción y funcionamiento de una línea de transmisión eléctrica de un parque solar sobre la comunidad de aves en el norte del municipio de Mapimí. Entonces, con este proyecto, la idea es identificar las especies que pudieran tener algún efecto, sobre todo negativo, con la construcción de esta línea de transmisión y proponer soluciones, ¿no? al efecto de estas poblaciones. Puede ser un efecto negativo, puede ser positivo, dado que algunas especies utilizan la infraestructura de la línea de transmisión para hacer nidos. Entonces, es una evaluación de largo plazo, va de 3 a 5 años la que hay que trabajar y proponer soluciones, ¿no? En determinado momento que haya alguna problema. Tenemos también un proyecto ambicioso, creo, parte de nosotros, que es comprobar el funcionamiento de un área como corredor ecológico. Se le llama, o es una subprovincia que corre desde la Sierra de Parras, llega hasta la Sierra de los Álamos, por San Pedro del Gallo, por el municipio de San Pedro del Gallo. Este corredor o esta propuesta de corredor biológico pudiera estar ligando la Sierra Madre Oriental con la Sierra Madre Occidental. Todavía no tenemos muchos resultados de lo que vamos empezando con el proyecto. Un periodo de 2 años más o menos, queremos hacer una propuesta ya oficial para ver si podemos lograr el decreto de esta subprovincia como corredor ecológico. Wow, eso está muy interesante. Esperemos que después nos acepte la invitación para hablarnos de ese proyecto. Claro que Es sí. muy interesante. Todo Bueno, pues, todo ¿qué le parece si nos platica sobre la importancia de las plantas nativas en la restauración? Por favor. Muy bien. Vamos a hablar de la importancia del uso de las especies nativas en la reforestación urbana. Pero ¿qué tan importantes son las áreas verdes en las zonas urbanas? Bueno, pues está comprobado que tienen múltiples beneficios el tener o contar con un área suficiente de áreas verdes, sobre todo en los espacios urbanos. El primero que vemos aquí arriba, pues es el soporte, el esparcimiento y la recreación. Cuando queremos salir con la familia, pues queremos un lugar fresco, queremos un lugar con sombra, donde podamos pasar un tiempo agradable con nuestra familia, ¿verdad? Entonces, también son espacios que constituyen un lugar privilegiado para la reproducción cultural. Tienen también o hacen un reforzamiento de la identidad en los barrios y pueblos. Dependiendo de las ciudades, pues cada una tiene áreas verdes emblemáticas, ¿no? Digamos, en el caso del municipio de Torreón, pues tenemos el bosque urbano. En el caso del municipio de Lerdo, pues tenemos el Parque Victoria, ¿verdad? Son, digamos, áreas verdes emblemáticas que le dan una identidad, en dado caso, a estos municipios. También funcionan como elemento ambiental, contribuyen a regular el clima urbano. Está más que comprobado que un área verde o un área que cuenta con arbolado puede reducir de 1 a 3 grados la temperatura del ambiente. Entonces, esto
nos ayuda, ¿verdad?, pues a reducir el consumo de energías. También está más que comprobado que absorben contaminantes, amortiguan el ruido, sobre todo permiten hasta un 40% de la captación de agua de lluvia. Y por último, bueno, pues impactan directamente sobre el medio ambiente urbano, ya sea captando contaminantes, produciendo oxígeno, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto es la importancia que tienen las áreas verdes en nuestros municipios, en cualquiera del país o del mundo, ¿verdad? Hicimos una revisión. Bueno, ya conocemos las especies que más comúnmente se encuentran en los parques, en las áreas verdes de aquí de los municipios de la zona metropolitana de la comarca lagunera. El eucalipto, que tenemos aquí como número 1, Eucalyptus sp, lo ponemos así porque hay varias especies. Y bueno, con esta especie nos montamos un poquito atrás en el tiempo, digamos en los 60, en los 50, la comarca lagunera era pues rica en agua, había problemas de áreas que tenían constantemente pues humedad, por lo que en aquel entonces se propuso un programa de reforestación con eucalipto y con el número 9, el Tamarix sátiva, debido a que estos absorben mucho el agua, desecan toda el agua que hay alrededor, pues ya lograban más estable el suelo. Es por eso que en aquel momento se intentó o se trató de realizar la reforestación lo mayor posible con estas dos especies. Actualmente ha estado de moda aquí en la región el uso del encino siempreverde, el Cactus virginiana. Vamos a ver más adelante el porqué o cuáles son la problemática, ¿no?, que causa el uso de estas especies exóticas en los ambientes urbanos. Más recientemente también, estamos hablando de unos 8 años, 10 años, llegó a la región lo que es el mezquite chileno. El fresno, pues es una especie, digamos, de uso muy común, se encuentra prácticamente en todas las áreas verdes de la comarca lagunera. De igual manera el pingüico, el trueno, la lila, más recientemente también estamos hablando de unos 3 años, el majagua, que es un árbol que crece muy rápidamente, y ahorita está teniendo mucha aceptación por parte de la gente debido a que tiene una sombra muy cerrada, crece muy rápido, pero vamos a comentar cuáles son los detalles, ¿no?, de tener este tipo de especies en las áreas verdes urbanas. Bueno, primero, la mayoría de estas especies requieren un uso excesivo de agua. Hay que estarlas regando muy constantemente. Y bueno, dada la problemática que tenemos actualmente en la región, pues no es conveniente, ¿verdad? El otro son los efectos alelopáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas de las especies que tenemos aquí, como es el eucalipto y el tamarix o pinabete, producen algunas sustancias que evitan que crezcan algunas otras plantas alrededor de ellos. Esto es un mecanismo natural para evitar competencia. Otro de los efectos es el escape a áreas naturales, que quiere decir que si traemos alguna especie ya sea para nuestro jardín, para tener sombra fuera de nuestra casa, esta especie pues puede fácilmente salir de la zona urbana e irse a las áreas naturales, y esta al no estar desarrollada en este ambiente, pues puede reproducirse muy rápidamente y desplazar las especies nativas. Otro punto en contra, bueno, una de las problemáticas es que también estas especies normalmente son de lento crecimiento. Queremos a veces que si ponemos un árbol en 2 o 3 años, que contar con una sombra abundante. Estas especies normalmente crecen muy lento y además muchas de estas se traen de otros viveros, digamos, de otros lugares, y sin querer a veces pueden traer plagas, las cuales pues
nos pueden causar bastantes problemas en nuestras áreas verdes. Hace algunos años se presentó una plaga precisamente en el municipio de Torreón por algunas plantas que se trajeron del área de Nuevo León. Por ahí no se tuvo el cuidado necesario y traía por ahí creo, un insecto descortezador, el cual hizo pues aquí se tuvo una pérdida muy grande de plantas por este detalle. Bueno, uno y el más importante, bueno, pues es que como no están adaptados a nuestra región, se dan fenómenos climatológicos que pueden llegar a acabar prácticamente con este tipo de vegetación. Esta captura del periódico El Siglo de Torreón nos habla de precisamente la helada negra, que bueno, así le llaman, que sucedió en febrero del 2011. ¿Sí? Aquí vemos el texto que en aquel entonces se publicó y donde se trataba ya de hacer pues, conciencia, ¿no?, de un uso adecuado de las especies en las áreas verdes locales. Dice, en febrero pasado experimentábamos una helada negra que acabó con la mayor parte de los jardines de la ciudad. El efecto fue devastador y aún se pueden ver los despojos de cientos de árboles muertos en nuestras calles y avenidas. El 12 de diciembre de 1997 vivimos una terrible helada negra inusual nevada. Experimentamos las temperaturas más bajas de la que se lleva registro, a menos 8 grados centígrados. Perdimos muchos árboles y plantas, pero luego repetimos el error de reemplazarlos con las mismas especies y así condenamos a nuestros jardines a sufrir unos pocos años después el mismo destino. Entonces, si tenemos las especies en la región que soportan todos estos cambios, creo que es necesario hacer una evaluación para proponer un uso en estas áreas verdes. Un ejemplo es el municipio de la ciudad de Durango, desde el 2006, tiene un programa de reforestación con especies nativas. Ellos se encargaron de hacer un censo de todas las áreas verdes públicas del municipio y tienen registrado el número de individuos por especie de la ciudad, ¿sí? Donde detectaron también que las especies más abundantes pues es el eucalipto y es el pinavé, precisamente con esta idea, ¿no?, que les comentaba hace rato, que son especies que pueden eliminar fácilmente la humedad del suelo. Entonces, tenemos que hacer una evaluación adecuada para saber qué especies podemos utilizar en nuestras áreas verdes. Pero bueno, ya conocimos cuáles son los beneficios de contar con un área verde, ya conocimos cuáles son las especies más utilizadas que son, digamos, exóticas o que vienen de otro lugar en las áreas verdes de la zona metropolitana de la laguna, y luego ya vimos cuáles son la problemática que quisiéramos tener o que tenemos por utilizar estas especies. Ahora, ¿qué es una especie nativa? ¿Qué es lo que estamos proponiendo para que se lleve a cabo una reforestación? Sí, una especie tanto de flora o de fauna originaria de un sitio geográfico determinado. O sea, ¿qué quiere decir? Que sea oriunda o que sea de aquí de la región sin una intervención humana. O sea, que haya estado desde un inicio en el sitio, que no haya sido de alguna manera influenciada, su distribución influenciada por la intervención humana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debemos de utilizar estas especies? Bueno, porque estas especies usualmente poseen ya un proceso evolutivo, ¿sí?, que está determinado por el entorno original de su aparición. Entonces, todos estos eventos, como los vemos, ¿no?, de las heladas, que se presentan cada periodo de tiempo, estas especies nativas ya han pasado por estos eventos. Entonces, ya están adecuadas para este tipo de circunstancias. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas especies nativas? Bueno, primero, que necesitan poca agua para su mantenimiento. Son de fácil reproducción. Podemos tener semillas, podemos tener
arbolitos, ¿no? De aquí mismo de la región, sin problemas. No tenemos, son de rápido crecimiento. Como les comentaba anteriormente, soportan fenómenos climatológicos como las heladas negras. Y además, como son de la región, pues conocemos, tenemos información sobre sus plagas y enfermedades, por lo que podemos actuar de manera inmediata sin necesidad sin tener pérdida de individuos, ¿no? Por una plaga o una enfermedad. Entonces, es muy importante este tipo de plantas para un manejo en las áreas verdes. Sin embargo, bueno, pues no son tan abundantes, o más bien no son tan numerosas las especies que se pudieran utilizar en la región. Tenemos lo que más comúnmente vemos, son el huizache y el mezquite. Son especies nativas, la lágrima de San Pedro, ¿no? Y el mimbre. Podemos ver también un ejemplo, ¿no? Un ejemplo exitoso del uso de especies nativas en áreas verdes, en el caso de un camellón que se encuentra en el periférico en Torreón, donde se colocaron agaves, se colocaron mezquites, huizaches, yucas e incluso algunos otoños que son nativos de la región y que fácilmente tienen 10 años y no han tenido ningún problema. Se les ve poco, se les riegue poco, o sea, lo que es lo adecuado nada más. Entonces, se cumple, ¿no? Con el uso de las especies nativas, con el uso eficiente de los recursos que actualmente, bueno, pues es con lo que estamos batallando. Entonces, sería todo por mi parte. Brenda, no sé si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que estuvo muy clara la información de la importancia de no reforestar con cualquier planta, ¿no? Algo que, por ejemplo, se ha visto, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que como que cada vez hay más gente comprometida con el medio ambiente porque todas las problemáticas se están dando a conocer en estas redes sociales, ¿no? Y hablando particularmente de la reforestación, se han visto pues información como por ejemplo que guardes las semillas de tus manzanas o de cualquier fruto que tú consumas y que las tires en las carreteras, ¿no? Para así reforestar y que haya más árboles. ¿Qué nos podría decir al respecto de esa información que circula en redes? Bueno, eso creo que sería algo más complicado debido al tipo de semilla y de especie de la que estamos hablando. Creo que no es muy sencillo. Bueno, en este caso, para el ejemplo que nos diste, pudiera haber otros, sobre todo de frutales, en donde la gente, digamos, tire así al ambiente las semillas. Es un poco más complicado porque pues, vas a encontrar aves a lo mejor que se alimenten de esa semilla, o semillas que requieran de un proceso pregerminativo, por lo que pues es más difícil, ¿no? En el caso de esas frutales que son exóticas. Sin embargo, si hacemos eso, por ejemplo, con semillas de mezquite o con las semillas de las especies nativas de nuestra región, con eso sería suficiente. Las especies están adaptadas al suelo, a la temperatura, a la cantidad de lluvia, a todos los elementos que tenemos en nuestro ambiente local y se ha desarrollado durante mucho tiempo. Entonces, esto, al tirar la semilla, pues prácticamente garantizas que crezca una planta. Es más recomendable esto que las frutales. Muchas gracias. Y por ejemplo, ahorita usted nos dio pues varios ejemplos, valga la redundancia, de especies nativas de aquí de la laguna. Pero para gente que no nos estuviera viendo en la región, ¿qué existen herramientas o en qué se puede basar la gente para conocer cuáles son las especies nativas en sus ciudades o en sus regiones donde habitan? Mira, afortunadamente ya se ha creado
algo de conciencia sobre nuestras autoridades. Normalmente ya existen información sobre, por lo menos, las especies por lo menos, digo, un listado de especies que se utilizan, se encuentran en los municipios, en las áreas verdes. El caso de Torreón tiene incluso una guía de especies nativas, de especies exóticas, de especies frutales, que se encuentran en el municipio. Esto fue hace como 3 o 4 años. Durango tiene desde el 2006 con un programa de reforestación de especies nativas. Guadalajara también ya tiene algunos libros con esta información. Monterrey, afortunadamente ya se ha creado algo de conciencia y sobre todo por estos fenómenos climatológicos que han sucedido donde prácticamente las áreas verdes se pierden de un 70 a un 80%. Entonces, viendo esto, pues quieren que no se vuelva a repetir y han ido cambiando poco a poco las especies exóticas, las nativas. Te digo, lo bueno es que ya tenemos algo de conciencia y ya se está generando información para cada municipio, dependiendo de la iniciativa precisamente del área de ecología de cada uno de ellos. ¿Y eso se puede Sí, encontrar en internet o en donde? Sí, es de uso público. Puedes poner ahí especies nativas de Monterrey, especies nativas de Torreón y el libro ahí está. La otra que sería un poco más complicada, bueno, para quien no tiene tanto una formación técnica, pues es buscar artículos científicos donde hay listados de flora de cada región, donde pues aparecen prácticamente solo especies nativas, una que otra especie exótica, pero sobre todo herbáceas, no tanto arbustos o árboles, no se da tanto en el ambiente natural. La mayoría de estas están aquí en la ciudad porque nosotros las tenemos. Sí. Y, por ejemplo, estas personas que quieren como aportar algo más, que no tienen los conocimientos ecológicos o biológicos de la reforestación, sin embargo, quieren aportar, quieren dar su granito de arena para la reforestación, ¿qué cuestiones tienen que tomar en cuenta para poder reforestar, además de buscar qué plantas nativas son las de su región? Sí, es muy importante que consideremos el espacio que tenemos para ello. Si tenemos un espacio corto, un espacio pequeño, pues debemos de seleccionar una especie que no tenga un crecimiento muy grande, o que sus raíces sean más, digamos, que vayan más al fondo del suelo, porque algunas las raíces buscan salir un poquito de la tierra y esto es un problema en los municipios porque levanta el cemento, el piso, y eso a mucha gente no le gusta. Depende de nuestro espacio, qué queremos, cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Sombra? ¿Quieres atraer polinizadores? ¿Qué quieres, no? Para tu área. Primero, pues debemos de saber qué es lo que queremos, qué espacio necesitamos para ello, y luego, ahora sí, escoger una especie para ello. Ok, muy bien. Y finalmente, doctor, ¿qué beneficios obtendría la ciudadanía al llevar a cabo reforestación con plantas nativas? Híjole, mira, dentro de la presentación, pues vimos, reduce el estar en un área verde, reduce el estrés. ¿Sí? Respiras un oxígeno, un aire más limpio. Las plantas absorben contaminantes que son, bueno, que son del uso de combustibles fósiles. Se han encontrado en algunas árboles, sobre todo que se encuentran en vías rápidas de la ciudad, metales pesados como el plomo. Entonces, que tú, digamos, des un paseo por un área verde, te desestresa. Bueno, los trabajos que hay dicen que hasta
cambia tu humor, ¿no? El andar caminando, estar en un área verde que en un pavimento. Reduce lo que le llaman las islas de calor. Las islas de calor se dan en áreas muy grandes donde solo hay pavimento, no hay prácticamente vegetación. Al momento de que ponemos plantas, reduce de 3 mínimo, bueno, de un grado mínimo, ya puede ir hasta 5 o hasta 8 grados, la reducción de la temperatura en un área verde. Hay personas que no pueden salir de la ciudad, digamos, a un paraje, aquí al río Nazas, al río Buenaval, a disfrutar un momento con tu familia, pero pues tenemos las áreas verdes de la ciudad, el bosque urbano de Torreón. Por la mañana hay muchísimos corredores, ¿verdad?, que van a entrenar ahí para maratones. Por la tarde pues hay familia compartiendo por ahí los alimentos. Son muy importantes estas áreas verdes. Cada vez se le está dando más la importancia de incrementar el metro cuadrado per cápita en las ciudades. Sobre todo, por ejemplo, en Durango, con el estudio que te comentaba, decían que hay un 2.5 metros cuadrados de áreas verdes por persona. Eso es relativamente poco, ¿no? Hay que buscar implementar esa superficie. Sí, eso sí. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, es un honor tenerlo aquí pues por todo el trabajo que ha realizado, que incluso quise dejarlo al final. El año pasado, el doctor recibió el premio al mérito ecológico Luis Donaldo Colosio Murrieta, que otorga el gobierno del estado de Durango, precisamente por todos estos trabajos que usted ha realizado. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por su premio y pues esperemos tenerlo de nuevo por acá. Enseguida nos acompaña la doctora Mariana del Rocío Contreras Quirós con la cápsula Retos de la Reforestación en México. Buenas tardes, mi nombre es Mariana del Rocío Contreras Quirós. Soy ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo. Tengo maestría en Ciencias Forestales y un doctorado en Manejo de Recursos Naturales por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajé del año 2000 al 2010 elaborando proyectos de carácter agropecuario, forestal, ambiental, con diferentes dependencias como CESOL, FONAES, CONAFOR, SAGARPA, diversos proyectos para algunos municipios como San Juan del Río, Coneto de Comonfort, Peñón Blanco. He trabajado bastante con comunidades, ejidos, comunidades. Después de eso, pues entré a trabajar a la CONAFOR en el 2016, donde he tenido un acercamiento mayor todavía a comunidades de los municipios del semidesierto. Aún sigo como titular de la promotoría Lerdo, aquí en la ciudad de Lerdo, Durango, trabajando con gran cantidad de municipios del semidesierto. ¿Cuáles son los factores que se tienen que tomar en cuenta en la reforestación de áreas silvestres? Para hacer una reforestación es bien importante tomar en cuenta diversos factores. Creo que de los principales son la planta. ¿Qué especies vamos a reforestar? ¿Qué queremos del lugar? ¿Por qué vamos a reforestar esas especies? Hay que hacernos muchas interrogantes para llevar a cabo una reforestación, porque a veces las reforestaciones no tienen éxito porque no tomamos en cuenta estos factores. Entonces es bien importante tomarlos en cuenta. ¿Qué especies queremos? ¿Para qué las queremos? Si son especies nativas, ¿dónde vamos a tomar la planta? Es bien importante producir nuestras propias plantas para llevar a cabo nuestras reforestaciones. Eso sería lo ideal. Debería ser lo correcto. Y realmente a veces tomamos plantas de un vivero o de algún otro lugar que no es de la región y nos lleva planta que no está adaptada a las condiciones climáticas del lugar. También hay que tomar en cuenta toda la
definición del área, la estación en la que vamos a llevar a cabo la reforestación de acuerdo a la fenología de las plantas, de las condiciones del terreno también, y siempre tenemos que combinar todos estos factores para determinar la época y la especie. ¿Es mejor reforestar con una especie o con varias? Solemos reforestar generalmente con una especie, pero lo ideal es hacerlo con varias. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto favorece a la biodiversidad y hablamos en todos los estratos, tanto en suelo como en tierra, en las aves, en el aire. Toda la diversidad biológica se ve beneficiada si metemos diferentes especies. Cuando hablamos de una sola especie, a veces tendemos más a hacer un monocultivo más que una reforestación. Entonces es bien importante tratar de llevar a cabo una reforestación con diversas especies y siempre tenemos que considerar que las especies sean nativas, que sean del lugar, que ya traigan esa adaptación en su genética, la adaptación climática, la adaptación a la humedad, a todas esas cuestiones que tiene el medio donde están ya desarrolladas. ¿Existen políticas de reforestación en México? ¿De qué manera se abordan? Las políticas de reforestación en México sí las hay. Tenemos ahorita dentro de la Secretaría de Bienestar el programa de Sembrando Vida. Es un programa que trae reforestaciones, que tiende un poquito más a sistemas agroforestales, y es lo que platicábamos anteriormente, tratar de meter diversidad en especies para reforestar. Está también la Comisión Nacional Forestal, que tiene reforestaciones para ejidos y comunidades que tienen aprovechamientos forestales maderables y no maderables. La CONAFOR apoya a los ejidos y comunidades para que lleven a cabo la reforestación y las poblaciones de sus especies se vean beneficiadas y no vayan en decremento por el aprovechamiento, que se hace de ellas. Las presidencias municipales a veces logran tener algo de producción de planta, algunos viveros que pertenecen a diferentes entidades estatales también proporcionan planta, teniendo un programa pues así abierto a todo público. Es lo que está más enfocado al público en general, y a ejidos y comunidades, bueno, pues son otras dependencias que favorecen las reforestaciones. A veces las políticas públicas de reforestación que traen las dependencias no favorecen el sentido de tener plantas nativas, porque se requiere planta en cantidad y se buscan viveros de otros lugares ajenos al área de reforestación. Entonces, generalmente estos viveros suelen no tener las especies que tenemos en el lugar de la reforestación. Entonces, es semilla de otra área adaptada a otras condiciones climáticas. Entonces, al momento de reforestar, eso nos impacta mucho en nuestro éxito de reforestación. Entonces, es muy importante. Debemos de considerar hacer reforestaciones con plantas producidas en el área de reforestación, con semilla colectada en la misma área, que ya trae esa adaptación. Es bien importante considerar esto para evitarnos una muerte de las plantas al momento de reforestar, porque no hay adaptaciones climáticas, para evitarnos también problemas ecológicos con flora y con fauna del lugar. Entonces, asegurando un éxito en nuestras reforestaciones, es tomando en cuenta siempre que sean plantas nativas, plantas adaptadas ya al lugar. En esta ocasión presentamos Reforestación en Acción, en compañía del biólogo Ricardo Olivo Rodríguez, gestor de recursos naturales, con experiencia en el área de protección de recursos naturales de la cuenca alimentadora del Distrito de Riego 004 Don Martín en el río Sabinas. ¿Es lo mismo reforestar que restaurar? Muy buena pregunta. No es lo mismo.
La reforestación es una acción que se deriva obviamente de unas acciones grandes como son las obras de restauración. El término restaurar viene obviamente de recuperar, de rehabilitar ciertos sitios o ciertas zonas o áreas que tuvieron algún impacto ya sea natural o antrópico. Es decir, por ejemplo, ciertas áreas que fueron degradadas por cuestiones de actividades productivas mal manejadas, como por ejemplo la ganadería o la agricultura, al momento de no aplicar unas buenas prácticas. O por cuestiones naturales como las inundaciones o las sequías prolongadas, que obviamente van a propiciar que el ecosistema y el terreno se empiece a degradar poco a poco, ¿no? Y obviamente esto trae consigo la degradación de los ecosistemas, degradación de ciertas zonas, pérdida de biodiversidad y por mucho la pérdida de servicios y de recursos naturales. Entonces, en este sentido, la restauración es una acción junto con muchas otras, como por ejemplo el keyline, que básicamente son obras para redirigir y encauzar el agua, o los bordos de captación de agua, curvas de nivel, las presas de gaviones, obviamente también la exclusión de ciertos sitios, o por ejemplo también las tinajas que también se conocen por ahí, ¿no? La recolección de semillas de especies nativas y obviamente también, por ejemplo, las bombas de semillas para producir la reforestación un poquito más natural de lo que lo conocemos. Entonces, bajo lo que ya dije, la restauración sí es una obra que se utiliza mucho para recuperar o para rehabilitar los ecosistemas y sobre todo tengo que comentar que es la más utilizada a nivel no nacional, yo creo que puedo decir a nivel internacional y sobre todo la más conocida por las comunidades y los grupos organizados para poder llevar a cabo acciones de recuperación de los ecosistemas, ¿no? ¿Qué impacto social puede tener un buen programa de reforestación? Ok, bueno, para empezar debemos de definir lo que significa impacto. Impacto en cualquier tipo de proyecto refiere mucho a los resultados que uno pretende alcanzar, o bueno, que el proyecto pretende alcanzar con las acciones que se llevaron a cabo. En este sentido, las obras de restauración, específicamente las obras de reforestación, el impacto va mucho más allá de solo recuperar, por ejemplo, un área bonita, que muchas veces es el sentido que se le da a las obras de restauración, ¿no? Sin saber o desconocer los servicios que se estarían recuperando, como por ejemplo la captación de agua, la regulación de la temperatura, la captación, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, la belleza escénica, y sobre todo, por ejemplo, cuestiones turísticas, ya permites que la gente tenga un sitio nuevo como para poder visitarlo, ¿no? Entonces, bajo este contexto va mucho más allá de solamente un sitio bonito como todos piensan. Aunado a esto, también se trata de recuperar, o mejor dicho, favorecer que las condiciones de la comunidad, en este caso, económicas, de bienestar humano o de desarrollo humano, también aumente, ¿no? Tenga consigo un aumento. Entonces, además de recuperar el sitio, que la economía a través de las actividades productivas que realizan bajo buenas prácticas productivas, vayan en conjunto. Un ejemplo muy claro es cuando tratas de recuperar un sitio que fue impactado por ganadería mal llevado o con malas prácticas. Al momento de que tú le brindas a la comunidad las herramientas para que realice, por ejemplo, la ganadería regenerativa, que básicamente es un buen manejo de su territorio, además de que va a mejorar su actividad, va a reducir sus costos de inversión, va a reducir su tiempo que le va a invertir a ese espacio. ¿Por qué? Porque el territorio mismo va a empezar a recuperarse, le va a propiciar lo que necesita para poder llevar a cabo la actividad sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, bajo este contexto que ya comenté, se trata de recuperar los sitios, recuperar servicios, pero al mismo tiempo recuperar o propiciar que las comunidades mejoren en todos los sentidos, que se hagan resilientes totalmente. ¿Cómo miden el éxito de un programa de reforestación? Para medir el éxito, obviamente, uno se tiene que plantear indicadores, pero no cualquier tipo de indicador, ¿no? Hay dos tipos de indicadores muy puntuales y muy precisos para lograr percibir qué impacto tuvo nuestro proyecto en cierta zona. Este tipo de indicador puede ser de alcance o de impacto.
Los indicadores de impacto van mucho más allá a cuestiones numéricas, por ejemplo, ¿no? Cuántas hectáreas, cuánta superficie, cuántos kilómetros, número de personas, número de reuniones. Eso nos va a dar a nosotros resultados numéricos que nos van a permitir un poquito saber el resultado que se tuvo, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de avance que se tuvo con respecto a lo que se tenía, ¿no? Con la línea base. Pero los indicadores de alcance van mucho más allá de solo medir. Los indicadores de alcance van y refieren muchísimo a la cuestión sentimental, la percepción de la comunidad, de la misma gente, obviamente de todos los sectores involucrados y por supuesto, con este tema de género, la percepción por rol que hay en las comunidades, ¿no? Entonces, para poder medir el grado de éxito de un proyecto, uno tiene que empezar desde ahí, a establecer indicadores que nos permitan conocer la participación de todos los roles que hay en una comunidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres se interesan en participar en un proyecto? Por ejemplo, acciones lideradas por mujeres que garantizan o propician el aumento en la economía de las familias de la comunidad. Eso obviamente, además de darnos cuestiones numéricas, nos daba muchísimo más allá del impacto que se tuvo, no solamente económico o numérico, sino qué impacto se tuvo a cuestión social, con cuánta aceptación lo vio la comunidad, ¿no? Y sobre todo empezar a erradicar ciertas costumbres o ciertos paradigmas que se tenían con la cuestión de que solo los hombres pueden hacerlo, en este caso también involucrar a la mujer, involucrar a los jóvenes, involucrar a las personas de la tercera edad y obviamente todos los roles que se tengan en una sociedad. Entonces, dicho lo anterior, creo yo que para poder establecer el éxito de un proyecto, todo parte de puntualizar o de tener unos indicadores muy puntuales que nos permitan conocer esto. Depende del tema. Cápsula cultural. ¿Dónde puedo encontrar la inspiración? La inspiración está en todas partes. Solo tienes que dejarte llevar por el llamado de la naturaleza, el amor y un poco de locura. En esta ocasión, les compartimos un poema titulado Mezquite. Mi gran copa sirve de sombra para aquellas especies y animales que desean descansar después de un largo y cansado recorrido o escapar de una persecución intensa. Y en el momento en el que llegan a mí, me pongo muy feliz. Hasta bailo de la emoción que siento. Y además, hago un brindis en honor a mis amigos por su gran visita. Finalmente, encantada por sus innumerables visitas, ya que soy un árbol, pero también puedo ser un encantador arbusto que habita en las zonas áridas y semiáridas de México, sitios llenos de vida y misterio. Al amanecer, en ocasiones el viento se encuentra despeinado y un poco molesto. Siento que mis ramas se mueven con feroz intensidad y eso me asusta. Pero también hay ocasiones en las que el viento sutilmente me acaricia y me hace sentir tranquila y alegre. Me gusta lucir hermosa y perfumada con preciosas flores amarillas para que mis amigos polinizadores no se olviden de mí y me lleven un obsequio especial. Y como recompensa extasiada de felicidad, sonreiré demasiado, desbordando miel de mi áspero tronco, así como una fuente a la que las aves llegan para saciar su sed y mojar su colorido y sedoso plumaje. Y yo emocionada de compartirles mi cálida amistad. Esto no es el final, al contrario, marca el inicio de una nueva etapa, donde la amistad engalana y hace florecer mi dulce amor hacia los demás. Autora Denise Solís de la Cerda.